Estamos de vuelta ya con Noticias Express para hablar del proyecto de pensión garantizada universal presentado por el gobierno, que tuvo en general una buena recepción, aunque no ha estado exento de cuestionamientos. Algunos parlamentarios criticaron el momento en que se hizo el anuncio. Vamos a hablar de esto con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, hasta ahora. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, Fresia, muy buenos días y buenos días a quienes están en la sintonía en este minuto. Gracias, ministro. Bueno, primero, estos cuestionamientos iban enfocados a la forma o el momento, 3 meses de terminar el gobierno. Primero, ¿qué responde a eso para luego entrar en detalle también del cronograma que le sigue a la iniciativa? Que la verdad que creo que es una crítica que no se ajusta a la realidad frente al esfuerzo, Fresia, como usted y a todos los chilenos les consta, que el gobierno viene haciendo desde hace 3 años, desde que inició su periodo, por reformar el sistema de pensiones. Primero tuvimos una ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados con un acuerdo con la oposición, pero después no logró avanzar en el Senado, porque los senadores rechazaron lo que los diputados de su propio partido habían aprobado. Después intentamos avanzar con una ley corta de pensiones que fortalecía el pilar solidario, pero se llenó de indicaciones que subieron el costo mucho más de lo que estaba contemplado sin tener atribuciones para hacerlo. Y después estuvieron muy presentes el primer, segundo y tercer retiro, que retiraron 50.000 millones de dólares de las cuentas y dejaron a más de 3 millones de chilenos sin recursos para su pensión, y había entonces la posibilidad que incluso se aprobara un cuarto retiro. Pero despejado lo del cuarto retiro y aclarado estas cosas, entonces se generaron hoy día las condiciones para poder presentar esta, por primera vez, iniciativa de instaurar en Chile una pensión garantizada y universal para todos los mayores de 65 años que estén dentro del 90% de los niveles de pobreza. Ministro, otra de las críticas, más allá del momento que se espera por el Congreso y también por el gobierno, ¿no? Por los tiempos en pleno época de campaña, era, y lo hablábamos con el senador Montes, de cómo se iba a financiar el proyecto. Bueno, el proyecto ha sido clarísimo, el Ministerio de Hacienda, en señalar, Fresia, que está debidamente calculado y proyectado cómo financiarlo. Una parte se financia por recursos que ya estaban provisionados en el presupuesto del próximo año, producto de las reformas que están en discusión en el Parlamento, que si bien no han avanzado, sí están los recursos disponibles, como responsablemente corresponde, si es que se hubiesen llegado a aprobar. Pero sobre esto, además, vamos a ingresar junto con este proyecto de ley que crea la pensión garantizada universal, una reforma a nuestro sistema tributario, terminando con algunas exenciones tributarias, lo que va a permitir allegar el financiamiento necesario para tener los más o menos 3.000 millones de dólares que va a costar esta iniciativa en régimen. ¿Y con esto se termina la ley corta que había propuesto también el gobierno para mejorar las pensiones? Sí, tenemos que, en consecuencia, retirarla, Fresia, porque lo que hace la pensión garantizada universal que estamos planteando es que reemplaza al pilar solidario, a las pensiones básicas solidarias y al aporte previsional solidario hoy día vigente, y incorpora esta pensión de 185.000 para todos los mayores de 65 años, estén o no estén jubilados. Por consiguiente, no pueden estar los dos sistemas. Estamos optando por uno que es mejor porque sube el monto del aporte, ¿no? ¿Y el otro no era mejor? Es que mucho se discutió también que entre los cuartos retiros y la polémica y el debate que se fue por distintos sectores políticos, no se terminó finalmente con una iniciativa que podría haberse apurado y quedó finalmente ahí con los retiros de los 10% de AFP, y se concentró solo el debate, no en la mejora de pensiones. No se mejoró finalmente terminada la administración. Lo que pasa, es muy interesante, Fresia, su pregunta, porque recordemos que cuando asumimos el gobierno en el año 2018, en marzo del 2018, la pensión básica solidaria, que la reciben cerca de 600.000 chilenos, que son los que no tuvieron cotizaciones, era de 104.000 pesos. Y ahora esa pensión va a llegar a 176.000 pesos, y si se aprueba esta ley, a 185.000. Pero además hay un grupo muy grande, cerca de 1 millón de chilenos, que está recibiendo un aporte previsional solidario que es mayor o menor dependiendo de la pensión autofinanciada que la persona tiene de la AFP o del antiguo sistema. La gran diferencia es que ese aporte previsional solidario, que iba bajando si es que la pensión autofinanciada era más alta,
ahora va a ser fijo y a todo evento va a sumar a la pensión que tiene 185.000 pesos más. Por consiguiente, esta propuesta de una pensión garantizada y universal es más robusta, es más plata. ¿Y por qué no se presentó da antes? mayor claridad a todo. Por las razones que le expliqué, Fresia, que recordemos, el gobierno en un principio planteó una reforma integral al sistema de pensiones, como también lo intentó Michelle Bachelet a finales de su mandato, en el último semestre, porque nosotros tenemos conciencia que había que aumentar la cotización, recuérdese, de un 10 a un 16%, había que cambiar la estructura de las AFP, imponer nuevas regulaciones, había un montón de cosas que cambiar en el sistema previsional. Pero eso prosperó en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Entonces, nosotros no tenemos mayorías en el Congreso. El gobierno nunca ha tenido mayoría en el Parlamento y ha sido muy difícil lograr un acuerdo. Pero esta propuesta de la pensión garantizada universal que estamos planteando ahora tiene, sí, un consenso mucho más amplio. Esta es la reforma al sistema de pensiones que más consenso yo he visto, que está incluso en forma distinta, pero planteada como pensión también garantizada en los dos candidatos presidenciales, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric. Está y ha estado planteada también en el Parlamento, la planteó tiempo atrás la Asociación de AFP, lo han planteado también en el mundo de la academia. Por consiguiente, esta es una propuesta que tiene un consenso mucho más amplio y por eso, como usted ha visto, las primeras reacciones han sido muy positivas en el sentido de que una pensión garantizada, como está planteando el gobierno, va en la dirección correcta. Y según los timings, después o ahora en el debate legislativo, ministro, debiese pasar por esta consulta o por el Consejo Consultivo que se llama y luego pasar por el trámite legislativo. ¿Cómo están los tiempos para sacarlo en cuándo? Los tiempos están ajustados pero viables, con la buena voluntad que estoy viendo. Ayer ya tuvo una primera reunión el Consejo Consultivo Previsional, vamos a seguir trabajando con ellos, explicando esta reforma, hasta que podamos entonces darles todos los elementos para que ellos emitan su informe, ingresar con esta reforma al Congreso, y creo yo que si hay la disposición inicial que estoy viendo, obviamente que esto es totalmente factible que sea ley en el mes de enero y en los plazos que fije la propia ley se pueda empezar a pagar esta nueva pensión a un sector muy importante de los chilenos mayores de 65 años. ¿Y no incide, cree usted, con el debate electoral, con los plazos que van a ser acotados y que se acercan además a la segunda vuelta? Estamos ya a esta altura, Fresia, prácticamente a una semana de saber quién va a ser el próximo presidente de Chile, de manera tal de que yo creo que al revés, quien gane la elección presidencial va a tener también, obviamente, una visión sobre este proyecto de ley, y lo que ya han adelantado ambos es que la ven positiva, de manera tal de que no va a transformarse la elección en un elemento que complique una ley de esta naturaleza. Bien, ministro Melero, muchísimas gracias por hablar con CNN. Que tenga buen día. Muchas gracias, Fresia, y muy buenas tardes.